Nuestro expositor, algunos lo conocen, otros no tanto, pero el pastor misionero Ernie Claassen y su esposa Marilyn han servido por 22 años en nuestro país. 22 años. Así que ellos saben muy bien lo que es el ceviche, el arroz con pollo, el caucao. Siempre los peruanos estamos hablando de comida, ¿no es cierto, pastor? Bueno, entonces nuestro pastor Ernie Claassen y Marilyn, su esposa, han servido en nuestro país por 22 años. También han estado 6 años trabajando para la obra en España. Ellos han estado en Lima, en Trujillo, en Piura y actualmente residen en Canadá. Pero su corazón es peruano. Amén. Amén. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro expositor, el pastor Ernie Claassen. Muy buenas noches, hermanos. Muchas gracias por el privilegio de estar aquí en su campaña misionera. Es un privilegio inmenso y un gozo muy profundo. La oración, obra principal de las misiones, es un título desafiante. No dice el evangelismo, obra principal de las misiones. No dice la predicación, obra principal de las misiones. No dice la planificación, obra principal de las misiones. Tampoco habla de las finanzas como aspecto principal de las misiones o la aculturación, sino que dice la oración, obra principal de las misiones. Entonces queremos hacer la pregunta y la reflexión: ¿por qué tanta importancia en la oración? Sabemos que la evangelización, la predicación, la planificación, las finanzas, aprender el idioma, tiene su lugar. Pero el tema es la prioridad de la oración. Entonces queremos explorar a la luz de la palabra de Dios en esta tarde 3 textos que resaltan la importancia de la oración. Ese es nuestro bosquejo. Vamos primeramente a contemplar la estrategia misionera de Jesús y su enfoque en la oración. Luego vamos a ver la iglesia primitiva dando prioridad a la oración. Y finalmente la estrategia del apóstol Pablo y también dando importancia a la oración. Entonces empezamos con Jesús. Pero ante todo, permíteme dirigirnos en un momento de oración. Señor, estamos en tus manos. Gracias por estos momentos. Y queremos pedir la unción de tu Espíritu no solamente para hablar, sino también para recibir la palabra y asimilarla a nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice tu palabra como has prometido. En el nombre de Jesús. Amén. El texto dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, fíjense lo que dijo Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús frente al desafío de la grandeza de la tarea? La mies es mucha. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús frente a la realidad? Los obreros pocos.
¿Qué estrategia adoptó Jesús? La oración. 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús ministraba ampliamente, tanto geográficamente como ministerialmente, por todas las ciudades y aldeas, ministrando, predicando, enseñando y sanando. Ministraba con compasión. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando vio el desafío de la gran necesidad y los pocos obreros, invita a la congregación a rogar, invita a sus discípulos a rogar. ¿Qué diría Jesús en el día de hoy? ¿Cuántos campos todavía no alcanzados? Y los obreros, aunque han aumentado muchos obreros en todo el mundo, frente a la tarea tan gigantesca, en comparación, todavía los obreros son pocos. Entonces, tenemos que aprender cómo rogar, cómo interceder. Y aquí un pequeño detalle. Cuando estás orando, obedeciendo este mandato de Jesús, rogando al Señor de la mies, este consejo, que estés dispuesto a ser la respuesta a tu propia oración. Amén. Que estés dispuesto a ser la respuesta a tu propia oración. Cuando estás orando, Señor, bendice a los cubanos, bendice a los venezolanos, bendice, Señor, los de Afganistán. Señor, ten misericordia de las mujeres en Irán, etcétera, etcétera. Que estés dispuesto tú a ser parte de la respuesta a tu propia oración. Vuelvo a preguntar, ¿amén? Amén. Vamos al segundo punto. Yo sé que ha sido un día muy largo. Muchos de ustedes han trabajado todo el día y luego se han apresurado para llegar aquí para los talleres, un plenario, otro plenario. Yo sé, y voy a respetar la hora en esta tarde. Por eso seguimos rápido avanzando al segundo texto. Y aquí tenemos un desafío muy especial. Dice el texto: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministraban estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ese es uno de los textos más desafiantes para la iglesia en la actualidad sobre las misiones y especialmente el papel de la oración en las misiones. Aquí tenemos un mapa que explica un poco dónde queda Antioquía. Esa es una ciudad muy importante en la expansión del reino de Dios. Desde Jerusalén empezó con el día de Pentecostés el avance de la extensión del reino. Pero en Antioquía, Dios en su soberanía utilizó esa iglesia para impactar mucho al mundo de aquel entonces. Ahora bien, quiero resaltar algunas verdades en nuestro texto. Fíjense lo que dice.
ministrando estos al Señor. Ahí está el cuerpo pastoral. No sé si fue el martes en la mañana, a las 8:30 o 9 de la mañana, no sabemos. Pero ahí está el cuerpo pastoral, profetas, maestros, y mencionan sus nombres. ¿Qué están haciendo? Ministrando al Señor. Antes de ministrar a la gente, uno tiene que aprender a ministrar al Señor. Observen el texto. Están en oración. Están en adoración. Están practicando las disciplinas espirituales, ministrando al Señor. Y ayunando. El ayuno es oración con esteroides. Es ayuno. El ayuno aumenta nuestra intensidad en la oración. Es una manera de fortalecer nuestras vidas. Y en ese contexto, el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es el estratego por excelencia. Y me gusta la palabra estratego porque mi primer idioma es el inglés. Las últimas 2 letras de estratego es go. Y go es esencial para la obra misionera. Ir, estratego. Y el Espíritu Santo juega un papel sumamente importante como estratego misionero. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Existe un llamamiento particular de parte del Espíritu Santo. Apartadme para la obra. ¿Pero qué obra? La obra a que los he llamado, una obra específica. El liderazgo de la iglesia, no solamente el cuerpo pastoral, sino los ancianos, los mayores, los hombres y mujeres que han caminado con Dios por los años, juega un papel sumamente importante en ayudar a los jóvenes, a los Timoteos, de discernir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No es un tema tan individual, sino en forma colectiva que vamos discerniendo la voluntad de Dios. Dijo el Espíritu Santo. Nosotros no sabemos si fue una impresión en el corazón de uno de ellos, de repente una palabra profética, están ahí en reunión, cuando de repente uno se siente como un impulso de decir en el nombre del Señor lo que aquí vemos. Lo cierto es que el Espíritu Santo, en un ambiente de oración, llamó y separó a 2 siervos, Bernabé y Saulo. Ahora seguramente había dudas. Si un cuerpo pastoral está ministrando y Dios dice, 2 de ustedes tienen que salir, los demás deben decir, un momento, ¿quién va a hacer? ¿Quién va a estar a cargo de tal cosa? ¿Quién va a asumir esta responsabilidad? Total que verificaron, ¿escuchamos bien? Habiendo ayunado y orado para discernir, para constatar, para verificar, y entonces les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, me encanta este pasaje porque ilustra el papel de la iglesia y el papel del Espíritu Santo en el llamamiento de un equipo misionero. Hermanos, el tema en esta noche es la oración, obra principal en las misiones. Y quiero desafiar a la iglesia de Lince, que tanto nos ha enseñado, a seguir enseñándonos la importancia de respaldar la obra misionera con sus oraciones. Es un asunto sumamente importante.
Ahora tenemos un tercer punto. La estrategia misionera de Pablo y el papel de la oración en su vida y en su ministerio. Y aquí tenemos otro texto en Hechos, el capítulo 16. Fíjense lo que dice aquí. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ese es uno de los textos más misteriosos en la Escritura. Ahí está el equipo misionero con mucho afán, con el respaldo de la iglesia principal en Antioquía. Vamos caminando, Pablo, Bernabé, otros en el equipo. Creo que el doctor Lucas está allá con ellos. Y entonces van caminando cuando de repente, puerta cerrada. No podrían avanzar. Dice el texto, les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue esa prohibición? Yo me pregunto. ¿Llegaron a un río y había un puente volado? ¿De repente no tenían su pasaporte en orden? No sabemos. Lo cierto es que el Espíritu Santo les prohibió. Aquí vemos el papel del estratego, el Espíritu Santo indicando aquí no. Sigue el texto. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Yo veo a Pablo rascando la cabeza. ¿Qué pasa? Aquí estoy con el compromiso, el llamamiento de Dios y puerta cerrada, puerta cerrada. ¿Qué pasa, Señor? Aquí vemos lo importante del papel de la oración en la vida de este siervo y de su equipo. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Aquí viene la solución. En la oración, en comunicación con el gerente, con el estratego principal, orando, ayunando seguramente, el Espíritu Santo a través de una visión, le da una visión, un varón macedonio. ¿Quién es este varón de Macedonia? Algunos piensan que es un inconverso que representa la comunidad allí. Otros piensan que es un cristiano solitario peleando con mucha tarea y pocos recursos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que, como dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciamos a ellos el Evangelio. ¿Y cómo fue ese discernimiento? En la oración. Total que aquí tenemos el papel del Espíritu Santo utilizando la oración para las misiones. Debemos entender y apreciar cuán importante es la oración. Quiero terminar con una ilustración. Los que estudian las misiones se llaman misiólogos. Misiólogos. Y hay misiólogos que han investigado la historia del avance de la obra y han descubierto una cosa curiosa en el caso de Hudson Taylor. Hudson Taylor era un misionero a la China, un hombre muy exitoso que guardaba un diario
y registraba fielmente en su diario no solamente asuntos de su propia vida, sino también asuntos del avance de la obra, porque él estuvo a cargo de China Inland Mission, la misión de la China interior. Entonces él registraba fielmente en su journal los avances de la obra y puso fecha y dijo, en tal fecha pudimos ingresar en tal provincia de la China interior y establecer una iglesia en tal fecha. Luego, más adelante, hablando de los desafíos del avance de la obra, y registraban todos los sinsabores también. Pero él como visionario, siempre apuntando al campo blanco, y registraba, en tal fecha, en tal año, pudimos abrir una nueva obra en otro pueblo. Y así sucesivamente, y terminó con varias páginas en su journal, su diario, documentando el avance de la obra. Aquí viene lo curioso. Su colega Jorge Müller, de fama conocido por su ministerio entre los huérfanos, era un hombre compañero de oración de Hudson Taylor. Y George Müller también tenía la costumbre, como muchos de hombres y mujeres de Dios en ese entonces, de mantener un journal, un diario. Y él, con frecuencia, sentía el Espíritu Santo llamándole a interceder por una obra en la China interior. Entonces él registraba en su diario, tal fecha, hoy he sentido la libertad de que Dios ha hecho una gran victoria en tal sitio. Sí, se comunicaron por carta, pero esas cartas demoraron muchísimo. No es como hoy con el WhatsApp, tú puedes comunicar en 15 segundos con el que está en Pakistán. Pero en ese entonces no había WhatsApp, ni correo electrónico, ni Spotify, ni Facebook, ni tantas otras cosas. Aquí viene lo curioso. George Müller, un hombre en contacto con Dios, con pasión por la obra misionera, compañero de oración de Hudson Taylor, registraba vez tras vez, fielmente recordando la impresión del Espíritu Santo. Murió y los misiólogos han puesto los dos periódicos lado a lado y han hecho el estudio y han descubierto que en el mismo día, en el mismo periódico que George Müller está registrando, hoy he sentido la libertad de que Dios ha dado la victoria para tal pueblo en China. En esa misma fecha, Hudson Taylor está registrando, hoy por la gracia de Dios hemos establecido una obra. Y ocurre vez tras vez, tras vez, tras vez. Como quisiera tener un socio de oración como Jorge Müller en mi equipo. ¿Sabe qué? Mi esposa y yo tenemos 400 socios de oración. Muchos latinos. Algunos de nuestros socios están aquí presentes. ¿Tienes un misionero con quien oras? El tiempo nos ha ganado. Queremos entonces terminar. Señor, enséñanos a orar. Señor, la obra principal de las misiones es la oración. Yo les animo a ponerse en contacto con un misionero. Vea una lista
afuera del templo de una cantidad de misioneros internacionales y nacionales. Le animo. Y si no encuentra uno que le gusta, acércate. Y con gusto sacaré mi tarjeta con mi WhatsApp, mi correo electrónico para que tome una foto y ahí estemos en contacto. Pero no se trata de mi persona, se trata de muchas personas que necesitan tu respaldo en el campo misionero. Señor, gracias por el papel protagónico de la oración. Enséñanos a orar. Bendice esta iglesia. Bendice cada uno aquí presente, especialmente el liderazgo, Señor. Enséñales cómo ministrar al Señor y luego ministrar al pueblo del Señor. Señor, gracias. Levanta hombres y mujeres que oren y que intercedan por el avance de la obra en muchas latitudes y que muchos obreros sean enriquecidos porque hombres y mujeres de Dios hoy tomaron la decisión de adoptar por lo menos un obrero para interceder por ellos. Gloria a tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.